Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Feliz una vez más de este reencuentro, como cada semana que traemos un tema para que todo aquel que necesite escuchar algo de lo que es la palabra de Dios, pues lo tenga a mano, porque como tú dices, siempre que vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Yo estoy contento, Pedro, también feliz de poder llevar esta palabra, esta enseñanza, que sabremos que será de edificación a su vida, por lo que le pedimos, porque quisiera entrar en darle una orden de que usted tiene que compartir este contenido, comentar y, por qué no, hacerlo llegar a demás personas para que también sean edificados. Mira, te voy a decir para que tú veas. A usted que no está escuchando, eso que acaba de decir Luis, no es que usted se quede que lo oyó, llévelo a la práctica, comparta. Así es el tema que estamos tratando en este episodio de Hablemos por la Palabra, el evangelio práctico, Pedro. Tú sabes que eso, cuando yo vi el tema, yo digo, pero práctico, pero... Entonces, me vino a la mente la universidad. ¡Wow! Si o sea, te digo que estoy ahí. El colegio, la universidad, como que cuando tocaba, por ejemplo, aquellas materias que siempre tenían la parte teórica y la parte práctica. Entonces, había gente que era buena duro en la teoría. Sí, en la teoría. Pero entonces necesitaba una ayuda en la práctica. Y viceversa. Correcto. Pero ahora, como estamos tocando la parte práctica, por eso te digo, me llevó ahí porque yo recuerdo, yo tenía un compañero que matemática. Sí, sí. A nivel de llevarlo, hacer los del ejercicios desarrollo prácticos, del ejercicio, no. tremendo. Éramos los dos, mira, duro. Pero ¿y en los enunciados del ejercicio, en la teoría? No, yo nada más quería ver la cosa y cuando tú venías a ver el otro día que a buscar calculadora, ya nosotros lo habíamos hecho sin ella. Porque teníamos bien, o sea, manejábamos bien la parte práctica. Correcto. Pero, o sea, de eso se trata este episodio. Ya olvidémonos de... Tú sabes que te digo algo, ciertamente lo hemos confirmado en muchísimas ocasiones que el Espíritu de Dios uno es. Sí. Porque cuando tú comienzas, lo que me llega a mí es que cuando nosotros vamos a la universidad y estudiamos una carrera, cualquiera que sea la carrera, o de hecho un curso técnico, salimos de ese curso, una vez nos graduamos, con toda la teoría. Es decir, tenemos todo ese conocimiento aquí que se necesita entonces ponerlo en práctica para poder adquirir la experiencia. Totalmente, pero Luis, yo no sé si tú recuerdas, yo sí lo recuerdo, había unos libros que eran teóricos y había una y la mitad del libro era práctico. Exactamente, entonces tú tenías el cuaderno práctico y el cuaderno teórico. Entonces, de eso se trata, o sea, no solamente de tú, bueno, porque tú en teoría tú tienes, o sea, la palabra está ahí. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, correcto. Está escrita. Correcto. Entonces, que tú la leas, no, yo me he leído la Biblia 5 veces. Ok, usted sabe la teoría, pero ¿lo has puesto en práctica? Correcto. ¿Qué tanto ha practicado lo que ha leído tantas veces? Exacto. De eso quizá es un poquito lo que vamos a hablar. Ahí es donde vamos a entrar. Sí, porque en este episodio. Ciertamente, Pedro, la palabra de Dios, de hecho, a través de la cual nosotros conocemos esa verdad que nos liberta, que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿de qué nos liberta? De tantas mentiras con las que nosotros por mucho tiempo hemos vivido con ellas. Totalmente. Esas mentiras de que de hecho muchas veces nos ha sumido en una parálisis espiritual, donde no accionamos por temor o miedo, pero todo esto sucede porque no tenemos el conocimiento de quiénes realmente somos nosotros en Dios. No sé, ese temor a veces me llega como que hay una falta de fe por ahí en el medio de que no conocemos, o sea, es como una timidez quizás hasta cierto punto. Correcto. De no llevar a la práctica lo que ya hemos
o sea, lo que ya sabemos por teoría, porque Exacto. la palabra está ahí. Exacto. O sea, hay que tomar eso en cuenta. O sea, todo esto radica en que para nosotros poder llegar al entendimiento de quiénes somos en Dios, debemos hacer un cambio en cada una de nuestras vidas. Exacto. O sea, pero el cambio es fácil. Es de pasar de la teoría a la práctica. Mire qué sencillo es. ¿Verdad que sí? Parece sencillo, pero no lo es. Ciertamente, si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de todas las promesas que hay aquí. De toda la sabiduría y el conocimiento que hay aquí. Pero todo ese conocimiento, pero también más que el conocimiento, todas aquellas instrucciones de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Uh-huh. Y obviamente las instrucciones, para poder alcanzar y ver el resultado, tenemos que ejecutarlas. Exacto, pero fíjate una cosa, Luis, porque ahora me viene a la mente lo siguiente. Cuando yo le estoy diciendo a quienes nos escuchan de que es fácil, es pasar de la teoría A la práctica. Si nos vamos a salir un poco del evangelio. Vamos a lo terrenal. En lo natural. En lo natural. ¿Cuántas veces, sobre todo en estos años, soy emprendedor? Tengo un proyecto. Entonces, somos capaces de vaciar en una presentación de PowerPoint. Ajá. Todo ese pensamiento. Todo eso que tenemos en la cabeza, toda esa teoría, la vaciamos. Mira, yo tengo ese proyecto que así. Y luego entonces, después que estamos por aquí, bueno, pasamos aquí. Todo eso, mira. Perfecto. No solamente eso, que se lo o sea, cuando vamos a mostrárselo a alguien, óyeme, excelente. Pero te veo un año después y te pregunto, Pedro, ¿y el proyecto? Exactamente. Tú lo llevaste a la práctica. Ahí está engavetado. Oh, no, que mira, eso era muy difícil, muy Exacto. complicado. Me di cuenta que... No, y puede... Mira, a la verdad que pudiera ser fácil, pero no... Ese fue el paso que no dimos. El de llevarlo a la práctica. El de ejecutarlo. Exacto, el de ejecutarlo. Y de esta misma manera es el evangelio en nuestra vida. Exactamente. Es ese mismo ejemplo que tú acabas de colocar. De igual modo es el evangelio en nuestras vidas. Por más que nosotros estudiemos la palabra, por más que leamos la Biblia y no comencemos o no nos determinemos a poner en práctica aquello que aquí leemos, no vamos a tener el resultado ni alcanzar el efecto de transformación que promete la palabra. Profe, mire, yo me la sé esa. Ok, vamos por parte, que esto me está gustando. Tú sabes que al principio, cuando yo doy el paso de fe y Cristo, yo empiezo a escuchar a mucha gente hablar de versículos y eso, y Biblia y eso, y yo digo... Recitar de memoria citas bíblicas. Una cosa que yo digo... Una enciclopedia humana. Estoy atrás, digo. No, yo no puedo, porque si ya yo di el paso, vamos arriba. Y empiezo a comerme el rollo, o sea, a leer la Biblia y eso. Pero ¿qué pasa? Yo lo dejé ahí, yo simplemente leí la Biblia. El conocimiento. Yo duré un par de años que la leía todos los años. Yo compré una Biblia que era de la que tú lees y todos los días lees. Que tenía el propósito de no, que tú lectura. lees 4 o 5 versículos o libros y eso en el día. Y yo de verdad, mira, terminar. Obediente, Luis, obedientemente en un año yo te la leía. Y al otro año empezaba otra vez y la leía. Pero ¿sabes qué? Se quedó ahí. Yo no lo llevé a la práctica. Exacto. Entonces, ese paso yo no lo ejecuté. Entonces yo te pregunto, de aquellas lecturas, ¿cuál fue el resultado? Nada, hermano. Solo cuando yo empecé a llevar a la práctica lo que dice Jesús en la Biblia y en un sinfín de cosas, de yo llevar una vida de acuerdo a eso, en obediencia, ahí yo empecé a entender una serie de cosas. Pero me voy más lejos. A veces, después de ahí, yo empezaba, porque volví a leer la Biblia otra vez, obviamente. Cuando entonces yo dije, pero yo el año pasado, yo leí eso, yo lo recuerdo, pero esta vez es diferente. O sea, el entendimiento de eso
totalmente diferente, Luis. Correcto, porque ya había tenido una experiencia. Exactamente, porque había llevado ese evangelio a la práctica. Correcto. No se quedó en simple teoría. Exacto, y de hecho, Pedro, ciertamente el evangelio no se trata de teorizar. Y es lo que tú acabas de decir. Vemos cómo personas se saben la Biblia de tapa a tapa, la han leído y te citan citas bíblicas, pero se le hace difícil o casi imposible poder poner en práctica esa palabra que tanto han memorizado. Sí, pero que eso tiene un precio, Luis. Correcto. Lo que pasa es que lo que sucede aquí, pasar de la teoría a la práctica implica sujeción y obediencia. Ay, esa palabra, Luis. Sí, Obediencia. porque mira qué pasa. Cuando yo leo la palabra y no estoy dispuesto a ponerla en práctica, la voy a ver y leer como un simple texto. Cuando yo la leo con la intención de alcanzar lo que aquí se me promete y de ver el resultado de esa transformación que la palabra promete, entonces yo lo hago con una noción de que lo que yo estoy leyendo son instrucciones dadas a mi vida. Obviamente, esas instrucciones yo tengo un compromiso de ejecutarla y llevarla a cabo. Si yo quiero alcanzar lo que aquí se me promete. Ok. Y ahí está el punto. Es decir, tengo que sujetarme a lo que se me está ordenando a través de la palabra. Que eso a veces es lo que lleva un poquito más de... complicación al momento de pasar a la práctica. Eso cuando te dicen arranca, pero a pocos metros hay como una barrera, hay un obstáculo, hay algo que te detiene a tú dar eso. O sea, cuando te dicen, mira, que tú tienes, o sea, si tú arrancas, tú tienes que ir por ahí, saber que ese es el trayecto, que no te puedes desviar. Tienes que ser obediente siguiendo las reglas que han de imponerte para tú seguir ese camino. Exacto. Porque si nos vamos por la palabra, ahí hay una cita bíblica. Sí, Isaías 55:7. ¿Qué dice eso? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si yo lo leo como un simple texto, no voy a apreciar que ahí se está dando una instrucción a mi vida. Que debo de revisar mis caminos en los cuales he andado y dejar aquellos los cuales no son agradables delante de Dios. O sea, fíjate cómo podemos percibir de una manera diferente cuando la intención en este caso es Dios estar dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios. O sea, yo tengo que entender que es una instrucción. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque hay dos promesas en ese texto. Sí, claro. Alcanzar misericordia y encontrar perdón en Dios. Exactamente. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Dejar el camino que sé que no le agrada a Dios y también renunciar a estos pensamientos. Accionar es eso. Correcto. Accionar. No es quedarme en la teoría. No, porque tú no puedes, ¿cómo le decimos? Ok, yo voy a seguir cometiendo los mismos pecados. Y quiero alcanzar la misericordia. No, en la misma oración. Hay una instrucción. Si yo no la obedezco, no puedo alcanzar la recompensa de esa. No hay forma. De esa instrucción. Hay forma. Y eso lo dice ¿quién? La Biblia, no nosotros. No. Aquí estamos hablando por la palabra. Exactamente. Aquí no estamos inventando. Exactamente. Porque aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración. O sea, todo aquel que se acercó a Jesús buscando sanidad, tuvo primero que reconocer que estaba enfermo. Exacto. En su entendimiento tuvo que asimilar de que estoy enfermo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, hay alguien que me puede sanar. Exacto. Tengo que buscarlo. Para alcanzar esa sanidad, yo tengo que accionar, tengo que buscar. Entonces, es lo mismo que estamos diciendo. O sea, ok, yo tengo que... Cuando yo nada más tengo la parte teórica de la palabra, de la Biblia, yo tengo que reconocer que me falta la segunda parte. Exacto. ¿Y qué debo hacer? Buscar, accionar, poner en práctica lo que ya yo me sé de memoria. Exactamente. ¿Okay? Porque ya tengo las directrices. Exacto, lo mismo que estamos hablando aquí ahora. O sea, todo aquel que buscó de Jesús
o sea, porque buscaba esa sanidad, primero reconoció que estaba enfermo. Exacto. Porque para eso, tuvo que accionar para buscar esa sanidad. Sí, ¿cierto? Exacto. O sea, y hay un ejemplo por ahí muy, muy, muy puntual de eso. Sí, sí, de hecho esa es la historia que mucho se ha predicado de ese Eso siempre me texto, acuerda a nuestro correcto, pastor Fernando. que es la historia de aquella mujer cuya enfermedad tenía, la mujer del flujo de sangre, muy conocida, que dice que ella había de hecho gastado todo cuando tenía y le había ido peor. Es decir, esto había consumido tanto su posesión material como también su vida física, su salud física. Pero... Espera, no siga, algún momento. Tú sabes que ahora que tú dices eso, wow, me puso al ejemplo que te dije ahorita. O sea, cuando yo tengo un proyecto que yo invierto, que yo hago una inversión, porque, por ejemplo, tú en tu profesión, tú sabes que tú tienes que hacer un logo de tu empresa, pero eso tiene un precio, tiene un costo. Correcto. Pero un costo monetario, pero también tiene el costo de tú poner tu cabeza a pensar a tu tiempo, de crear ese proyecto, ¿ok? Que te desgasta. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo conjuntamente con otras cosas y los mismos afanes te van desgastando, te crean estrés porque tú dices, wow, no está a tiempo, fulano no me tuvo eso en este momento, mira, yo te lo pedí así, tú lo pusiste así, era vertical, tú lo pusiste, o sea, una serie de cosas. O sea, lo mismo que tú estás describiendo ahora, o sea, de ella, de que tenía esa enfermedad. Correcto. Y todo eso, de que había consumido todos sus bienes y le iba peor. Y su vida física estaba desgastada. Exacto, entonces, eran 12 años. Exacto, pero nosotros también en esos proyectos nos desgastamos mentalmente, físicamente, y monetariamente, porque entonces empezamos a... ¿Y qué pasa? O sea, lo dejamos engavetado, como tú dijiste ahorita. Así o sea, es. Que se quedó en carpeta porque el llevarlo a materializarlo como que te complicó. Se quedó en dar ese segundo paso. Perdón que te interrumpa, pero no, tú sigue está con bien. ahora y con la... Esa historia se registra, Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a la altura del verso 20. Dice lo siguiente: en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlo pasar, subraye esto que voy a decir ahora. Al verlo pasar, la mujer pensó. Sí. Aquí estamos teorizando. Sí. O sea, ella está teorizando ahí. La mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Primero, ya reconoció que está enferma. Sí. Segundo, armó el proyecto de cómo alcanzar su sanidad. Pensó. ¿Cierto? Teoría, la parte teórica. Correcto. Si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que seré salvo. Ahora bien, entonces, ¿qué hizo? Aquí comienza la acción, la práctica. Se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Ahí está la acción. Puso en práctica la ejecución de eso que ella pensó. Si se queda tan solo en el pensamiento, de hecho, ni siquiera estuviésemos hablando de ella. No, porque no se sana. No, que ni siquiera estuviésemos hablando de ella. Exacto, en la palabra. Claro, sí, lógico. Porque no hubiese sido ejemplo. No hubiese sido ejemplo. No. Si se queda únicamente en el pensamiento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado en el pensamiento? Y no accionamos por el temor, por el miedo, por la inseguridad. No, yo no le puedo mandar este audio a alguien. No, está bien, sigue, perdón. Entonces, ¿qué dice ella? Entonces se acercó a Jesús por detrás y tocó su manto. Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ya no te preocupes, tu confianza en Dios te ha sanado. Y desde ese momento la mujer quedó sana. Ojo aquí, esto lo estoy leyendo de la Nueva Traducción. Y porque difiere con algunas palabras de Reina Valera para que quien lo anote y lo busque en esa versión. Pero en esencia como tal, es que ella reconoció su enfermedad. Primero armó, diseñó el plan. Dijo, yo sé, porque reconoció la autoridad de Jesús, obviamente. Yo sé que si tan solo toco el borde. Pero ¿por qué ella plantea tan solo el borde? Bueno, había una condición en ella. Esa enfermedad en aquel tiempo la hacía ella inmunda.
contaminada, Sí. por lo que ella no podía tocar a nadie y nadie podía tocarla a ella. Ujú. Porque según la ley judía, entonces se contaminaba. Ella tenía que estar aislada. Ujú. De hecho, ni siquiera debió estar ahí en ese lugar. Pero dijo ella, bueno, para no contaminarlo, entiendo yo, es el borde, aunque sea, no tocar su piel, su cosa, no, es el borde de su manto. Ella sabía la autoridad que había en Jesús, pero tampoco quería hacerle daño. Exactamente. O sea, Pero ella sabe que necesitaba un accionar. Ahora entra, ¿cómo yo en mi condición voy a alcanzar tocar el borde? ¿Quién me va a dejar pasar? Había una multitud Ujú. en aquel lugar. Sí. Es decir, que obstáculo para oponerse a la materialización de aquello que ella planteó en sus pensamientos, habían suficientes Ujú. para desistir. Sí, pero mira una cosa, porque ahí entra, Dios, ahí entra un tema. Tú dices, ahí había mucha gente, Correcto. eran muchos los obstáculos. Claro. Así mismo es en la vida nuestra. ¿Cuántos obstáculos nos vamos a encontrar para llegar ahí? Exacto. O sea, pero ¿qué sucede? Que nosotros nunca lo vamos a traspasar esos obstáculos si no empezamos a dar el primer paso. Si no a nos determinamos. Es a ejecutar eso, es llevar a la práctica eso que tenemos en la mente. Exacto. Ese proyecto, esa idea que tú tienes, aunque sea para otra gente, pero es eso, ese paso primero que tú tienes que hacer. O sea, Sí, porque yo puedo reconocer que Jesús puede cambiar mi situación. Puede transformar mi vida en la situación que yo tenga, cualquiera que sea esa situación. Yo puedo reconocerlo. Pero, ¿qué sucede? Una vez yo reconocerlo, tengo que acercarme a Él. Tengo que accionar y acercarme a través de la oración, a través de que si aún no le he confesado ni le he reconocido como mi Salvador, hacerlo. Es decir, hay una acción. Yo sé que Jesús puede hacer el milagro en mi vida, pero ¿qué estoy haciendo para alcanzar ese milagro? ¿Solamente me quedo en el conocimiento de que yo sé que puede hacerlo? Es como el paralítico en el tanque de Bethesda, que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué dice él? no, es que yo no tengo que... Es que yo no tengo quien me entre al estanque. O sea, teorizó. Exacto. Pero hermanos, ¿dónde ese? Acciones. Exacto. Te preguntaron si quiere. Exacto. Es decir, si tú quieres entrar en la acción y ver la manifestación de aquello por lo que tú estás esperando. Es como Bartimeo. Si Bartimeo no vocea, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se hubiese devuelto Jesús a devolverle la vista? No, para nada. O sea, claro, Bartimeo reconoció primero que era ciego. Segundo, que Jesús podía devolverle la vista. Ahora, ¿qué voy a hacer para que esas dos cosas se encuentren? ¿Mi ceguera con quien me puede devolver la vista? No. Él accionó. Punto. Soy ciego, no puedo caminar, pero tengo mi boca que puedo vocear. Entonces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así mismo es. O sea, mira, Luis, aquí, o sea, de esto que estamos hablando, o sea, bíblicamente, podemos ver este concepto de lo que es De el la evangelio acción como práctico tal de la palabra. en varios pasajes bíblicos. ¿Ok? Sí, O sea, sí. yo tengo ahí Santiago 1:22. ¿Qué dice eso? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, aquí no se habla de que, o sea, de que no te quede en el conocimiento. No, es que no basta con escuchar el evangelio. O sea, Correcto. hay que vivirlo. Eso es lo que te dice Santiago. Pasa a la práctica. Exactamente. También hay otro pasaje Sí. que es Mateo 7, del 24 al 27. Jesús habla del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ya. Esa es una historia que muchos conocemos. Dice que el sabio es quien oye sus palabras y las pone en práctica. Entonces, seamos sabios. Pero ¿y el hombre insensato cuál es? Porque el 26 habla acerca del insensato. O sea, Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué sobre la arena? Porque todavía está en la teoría. Exacto. Lo que nos va a dar a nosotros el afianzamiento en el evangelio es la práctica. No puso en práctica. Ese insensato no puso en práctica lo que dice la palabra.
es la experiencia con Dios quien nos va a afianzar a nosotros. Definitivamente. Y el tercer versículo dice, el primero de Juan 3:18. ¿Qué dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, aquí no me teorice. No, exacto. Otra vez, esa acción. No es solamente el discurso, bla, 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 bla. Quiero bla. ver el resultado. Vamos a la acción, vamos a esto, ven. Exacto. Vamos a hacer. Yo estoy dispuesto a servirle a Dios. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué tú estás haciendo para servirle? Exactamente. ¿Dónde está tu accionar de que hay un corazón que está conectado a la intención? Y por ende, obviamente, se manifiesta la acción. Definitivamente. Mira, antes yo no quiero que dejemos o sea, terminemos esto sin dejarle algo a ese público nuestro. O sea, ¿qué significa eso de un evangelio práctico? O sea, tú tienes que mostrar amor real. No solamente es hablar del amor, de como, teorizar. Sí, yo te quiero. No. Demuéstramelo, espérate. Vamos a la acción. O sea, tú lo dijiste en un principio, vivir en obediencia. Exacto. O sea, definitivamente. Entonces, también debemos reflejar a Jesús en nosotros. Y es en la acción. Exactamente. No en la teoría. Pero ojo, es diariamente. No es de que yo te voy a mostrar a Jesús. No, déjame ver, hoy es jueves. Sí, hoy déjame demostrarte a Jesús. Por una hora lo hago. Sí, como de 5 a 7, como si fuera un happy hour. No, es diariamente. Correcto. Entonces, también, ¿cómo es? Sirviendo, o sea, perdonando, ayudando, actuar con justicia y con misericordia. Y con misericordia. Yo entiendo que esas son, o sea, cosas que... Sí, porque si te das cuenta, actuar es las palabras que repetiste en todas las situaciones que diste. Es accionar, accionar. Si quiero alcanzar perdón, tengo que perdonar. Si quiero alcanzar misericordia, tengo que ser misericordioso con los demás. Pero tengo que ser y hacer. No es simplemente el decir, sí, yo sé que tengo que ser misericordioso, pero me quedo ahí. Yo sé que tengo que ayudar y amar a mi prójimo, pero me quedo ahí. No, pues, o sea, que hay mucha gente que te da consejos, o sea, solamente es teórico. Sí, no, mira, la Biblia dice que tal cosa en Mateo, no sé qué, y entonces dice... O sea, pero cuando tú ves los frutos son contrarios a esa teoría o a esa instrucción de la palabra. Entonces tú te quedas viendo eso, pero ven acá, esa persona me está diciendo a mí que haga, pero él no hace. Había alguien que me enseñaba algo que yo no entendía, que me decía que tenemos que vivir el evangelio de manera tal que la palabra se haga carne en nosotros. Y aquí la palabra carne no se refiere a ese soma que usted conoce y que habla Gálatas. No. Sino se refiere a que se haga un accionar diario y tan natural en nosotros que sin nosotros tener que pensar, analizar o planificar accionar en la palabra, nos salga de manera natural. Porque son las instrucciones las cuales definen y forman el carácter en nosotros. Te lo voy a poner bonito. Es hacer que el evangelio se vea tangible en nuestra vida cotidiana. Y que sea coherente con la palabra. Exactamente. Creo que estamos claros hasta ahí, Pedro. Definitivamente. Así que bendecimos su vida y esperando que sí, que al igual que nosotros, usted también, nos determinemos a cada día a pasar a la práctica de la palabra, a vivir el evangelio. No a estudiarlo como cualquier otro texto, la palabra de Dios, sino con la intención de que pasemos a la práctica, de que sea la palabra que defina nuestro accionar y nuestro carácter. Así es. No es que solo embotelle el texto bíblico. El texto bíblico. Llévalo a la práctica. Así es. Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones.